¿Ya? Sí, Listo, recuerden que 10 a 12 minutos máximo, ¿vale? Para que tengan cuidado con el tiempo ahí. Y ya si es está menos, pues no grabando. hay... Ya Ya, está hola. grabando, ¿cierto, profe? ¿Sí? Ah, hola. Ya. Muy buenas tardes. Somos David Felipe Yate Olaya y Wilmar Giovanni Suescun Useche. nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Inglés y Bilingüismo de la Fundación Universitaria Unipanamericana Compensar. Y el día de hoy vamos a hacer nuestra exposición del trabajo de grado que corresponde al análisis comparativo de dos investigaciones formativas y la propuesta de investigación, utilidad de la comunicación, empoderamiento y trabajo en equipo como habilidades blandas en la expresión oral en inglés como lengua extranjera. En primer lugar, vamos a hacer la observación de lo que corresponde el proyecto de investigación. Por lo tanto, el título de este proyecto es Utilidad de la comunicación, empoderamiento y trabajo en equipo como habilidades blandas de la expresión oral en inglés como lengua extranjera. Este trabajo lo hemos iniciado en principios del año 2019 como proyecto de investigación para nuestro trabajo de grado, Sin embargo, debido a inconvenientes por lo que corresponde a la pandemia del COVID-19, no hemos podido darle finalidad. Por lo tanto, se acordó realizar un análisis comparativo entre este documento y dos propuestas de investigación que le hablaremos a continuación. Por ende, pues nuestra primera observación empezará con el planteamiento del problema, objetivos, referentes teóricos y diseño metodológico. Bueno, para el proceso de la pregunta de investigación que tiene la propuesta, es, es posible utilizar la comunicación, el trabajo en equipo y el empoderamiento como habilidades blandas en la expresión oral del inglés como en lengua extranjera. Esa es como tal la pregunta que se planteó en la propuesta. Y como objetivo general está evaluar la utilidad de la comunicación, el trabajo en equipo y el empoderamiento como habilidades blandas en la expresión oral del inglés como en lengua extranjera. Ya para el proceso de los objetivos específicos serían, primero, detallar las limitaciones en la expresión oral del inglés como lengua a la hora de comunicarse. Segundo, presentar una opción didáctica basada en la comunicación, trabajo en equipo y empoderamiento como habilidades blandas y que sean útiles para la expresión oral en inglés como en lengua extranjera. Y tercero, explicar la utilidad de la comunicación, trabajo en equipo y empoderamiento como habilidades blandas en la expresión oral en inglés. Esos son como tal los objetivos y el planteamiento que tenemos como tal de la propuesta de investigación. Adicional a eso, pues, se trabajaron los procesos de antecedentes, que fueron 11 antecedentes directamente em, utilizados en procesos educativos, más que todo en áreas latinoamericanas, continente europeo y continente asiático, que dan por cuenta el manejo de las habilidades blandas y los contextos educativos, más que todo en el uso de la lengua extranjera. Para el caso del diseño metodológico, en estos momentos voy a hacer la indicación de que tuvimos en cuenta. En principio, el paradigma, el paradigma de investigación que corresponde al interpretativo, porque nosotros vimos que es importante revelar el significado de las acciones humanas, en este caso, las de los estudiantes en inglés en la lengua extranjera y su relación social a nivel general dentro del aula de clase. Esto implica pues las motivaciones y las creencias que tienen los estudiantes en cuanto al proceso de aprendizaje de inglés y pues permite definir la realidad social en la que se convive, por así decirlo, dentro del aula. En cuanto al enfoque, nosotros tuvimos en cuenta la investigación cualitativa, porque a través el enfoque cualitativo, perdón, porque a través de este, nosotros identificamos los aspectos importantes para entender las necesidades del problema en cuestión. Es decir, qué aportes podemos realizar nosotros a la habilidad oral por medio de las habilidades blandas. Adicional, ¿en qué efectos puede tener esto como herramienta? Las habilidades blandas, ¿qué efectos pueden tener como herramienta para mejorar dicha habilidad oral en la segunda lengua? En tercer lugar, tenemos el diseño de investigación, que para este caso nosotros tenemos la investigación-acción, porque nos permite plantear una herramienta metodológica para estudiar la realidad educativa de los estudiantes dentro del entorno del inglés en sus clases y pues mejorar la comprensión de qué es lo que pasa. Así también podemos evaluar la utilidad de las habilidades blandas que permiten
en este caso, aportar al contexto educativo y pues también reflexionar acerca de las características e implicaciones que tiene, sobre todo para en el aporte que esperamos nosotros que tenga para lo que es la habilidad oral en el idioma inglés como lengua extranjera. Dado el caso de nuestro proyecto de investigación, como dice su nombre, es un proyecto, nosotros planteamos que la población y contexto pretendemos que se desarrolle en un grupo que tenga un adecuado manejo del idioma inglés pues que tenga unas bases sólidas en cuanto al conocimiento y a vocabulario. Esto porque nosotros lo requerimos así, porque lo ideal es enfocarnos en las habilidades blandas como una herramienta que aporte a la habilidad oral en el inglés para personas que ya tienen las bases del inglés. Por tanto, teniendo en cuenta las situaciones que se han venido presentando, que mencionamos al principio, de no poder finiquitar lo que es este proyecto de investigación, no se ha definido una población puntual. En cuanto a las técnicas e instrumentos, nosotros hemos planteado que se tienen en cuenta, perdón, dos tipos de técnicas. En principio, la observación directa y en segundo lugar, la encuesta. La observación directa por medio del instrumento de diario de campo que nosotros planteamos para poder realizar la observación de las acciones de los estudiantes dentro de su contexto educativo en inglés y enfocados su cotidianidad dentro de la habilidad oral y la participación. En segundo lugar, tenemos el instrumento del checklist, que es un instrumento creado por nosotros, al igual que el del diario de campo, y en este se contienen las definiciones de lo que es la habilidad blanda, del empoderamiento, la comunicación y el trabajo en equipo. Hemos tenido 16 definiciones o 16 términos que fueron 16 términos por cada habilidad blanda en los que nosotros entramos a evaluar y a definir cuáles son los aspectos puntuales que impactan para el desarrollo de la habilidad oral en inglés. En este caso, nosotros hemos hecho una validación de estos instrumentos con la ayuda del profesor Jorge Enrique Ladino. En principio, él validó el diario de campo por el ser más preciso en tema de observación. No fue necesario realizar una validación, pero en el checklist hicimos una validación con un contexto educativo que correspondió a la asignatura Material Design, donde nosotros evaluamos las diferentes habilidades blandas y las definiciones que contenían estas. Nosotros hemos aportado los resultados en donde se define que sí hay aspectos que impactan, implican que el estudiante no desarrolle a la perfección la habilidad oral en el inglés. Nosotros, por medio de la validación de los instrumentos, esperamos que con este proyecto de investigación se realice un método de triangulación en donde se haga el cruce de la información, tanto del diario de campo como del checklist, para poder definir que los resultados que nos arrojan estos instrumentos sí aportan a hacer una evaluación de lo que son las habilidades blandas como un aporte para la habilidad oral en inglés como lengua extranjera. Pasamos aquí en segunda parte. Eso fue todo en cuanto al proyecto de investigación. A continuación, pasamos al análisis comparativo, que es nuestro segundo aporte en cuanto a nuestro trabajo de grado que estamos presentando el día de hoy. En este análisis comparativo, en principio, vamos a tener dos tesis. La primera es la tesis 1, la cual les va a hablar Giovanni. Bueno, para el proceso de la tesis 1, esta tesis fue desarrollada por la autora Marta Liliana Díaz Sierra, estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella presentó la tesis para obtener el título de licenciada en Lenguas Modernas en el año 2010 y el estudio ella lo hizo en el año 2009. Tuvo una duración aproximadamente de 8 meses, en las cuales la población que ella ubicó fue en Pasca, Cundinamarca, directamente los funcionarios de la alcaldía municipal. Esto a través de conversaciones con el alcalde, el señor Alexander Ortúa, en el periodo del 2008-2011, que fue el periodo en el cual ejerció su mandato. Y la problemática que se presentaba directamente en este estudio era que los funcionarios tenían como tal opciones para ser ascendidos, pero por el proceso de no conocer la segunda lengua, en este caso el inglés, pues no podían acceder a este proceso de ascenso, lo que afectaba su proceso personal y profesional. La autora en el estudio lo que hizo fue un análisis de necesidades a través de un cuestionario en el cual quería identificar la experiencia que habían tenido los adultos a través del inglés.
exactamente qué Digo, ¿me escucha, profe? Sigue, sigue por favor con la segunda tesis. En este caso, con la segunda tesis, se tuvo en cuenta la tesis con nombre Estrategias de Aprendizajes para el Desarrollo hayan tenido. Oral en Inglés en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, y lo realizó la autora Dayana González Rodríguez de la misma universidad para el año 2009. ¿Qué se tiene en cuenta con esta tesis? Lo que buscaba la autora es evidenciar qué estrategias de aprendizaje usaban los estudiantes y cómo esto se veía evidenciado en su desempeño, desempeño formativo, por lo que ella procedió a realizar una pregunta de investigación, unos objetivos y demás que ya los vamos a ver a continuación con el análisis comparativo. Para este desarrollo del análisis comparativo, nosotros tuvimos en cuenta el planteamiento de 5 bloques. Planteamiento del bloque número 1 es el planteamiento del problema, el bloque número 2, antecedentes, bloque número 3, marco teórico, bloque número 4, diseño metodológico, bloque número 5, resultados y conclusiones. Para esto nosotros hemos hecho la comparación entre los dos documentos, las dos tesis de grado ya mencionadas y el proyecto de investigación actual de las habilidades blandas de nosotros. Aquí evidenciamos aspectos diferenciadores y semejanzas, los cuales se tuvieron en cuenta. A continuación, nosotros tuvimos, para poder realizar este proceso de análisis, una matriz con la cual nosotros tuvimos la base para poder realizar la identificación de cada uno de los aspectos, las generalidades, planteamiento del problema y los bloques que mencionamos anteriormente. Para esto, nosotros en el bloque número 1 evidenciamos el planteamiento del problema basado en interrogantes. El primero, que es qué se investiga; el segundo, por qué se investiga; tercero, dónde se investiga; cuarto, para qué se investiga; y quinto, quiénes investigan. En este caso, lo que evidenciamos es que en la tesis número 1, ¿qué se investiga? Se investiga las estrategias de la tesis 1, se evidencia cómo se desarrolla el planteamiento de formación de educación de adultos del municipio de Pasca, y en la tesis número 2, qué estrategias se pueden evidenciar en cuanto a la aplicación, pues, de estrategias para el desarrollo de la habilidad oral en inglés. ¿Por qué se investiga? Porque en el caso de los adultos de la alcaldía de Pasca, ellos no tenían formación en inglés, y a ellos se les ha dado la opción para que pudiesen desarrollar esta habilidad oral y pues en la mejora de aspectos profesionales. En cuanto a la tesis número 2, se investiga porque se evidenció que los resultados de las pruebas de inglés en cuanto a la habilidad oral de los estudiantes fueron unos resultados que han sido bajos. Por lo tanto, la autora, desde su misma experiencia personal, hizo correlación con esta información y pues procedió a plantearse la pregunta de investigación para hacer los aportes. ¿Dónde se investiga? Se investiga en la tesis número 1, en lo que es la alcaldía de Pasca, y en la tesis número 2, en la Universidad Javeriana, puntualmente en la carrera de licenciatura en lenguas modernas. ¿Para qué se investiga? Se investiga para realizar aportes en cuanto al contexto social de lo que es la tesis número 1 en Pasca, en la alcaldía de Pasca, y en la Universidad Javeriana se investiga para realizar una identificación de qué aportes se tienen o se pueden desarrollar en cuanto a las estrategias de los estudiantes a su desarrollo del idioma inglés en la carrera. ¿Quiénes investigan? Investigan 2 estudiantes. En este caso, los 2 estudiantes son de la misma universidad, de la Universidad Javeriana, hacen parte de la misma carrera universitaria. Sin embargo, para la tesis 1, la estudiante realiza la investigación en el año 2010, y para la tesis 2, la estudiante la realiza en la investigación en el año 2009. En el segundo bloque, nosotros evidenciamos los antecedentes. Para esto, nosotros hemos tenido una tabla de contenido y nos hemos basado en unas preguntas. ¿Qué número de antecedentes se trabajaron? Si fueron antecedentes nacionales o internacionales,
qué tipo de características de los antecedentes existen, perdón, si se relacionan los antecedentes entre sí o se agrupan de alguna manera, y cómo se relacionan los antecedentes con la investigación. Para esto, pues tuvimos, como lo mencionaba hace un momento, una tabla en donde pues evidencia autores colombianos o extranjeros, autores, artículos de revista, perdón, tesis de grado, tesis de posgrado, libros, bases consultadas, bibliotecas públicas, temas principales y temas secundarios. Nosotros, después de haber realizado el ingreso de información y haberlo detallado de esta manera, lo que hicimos, lo que hicimos en este caso es realizar un análisis en donde como decíamos hace un momento, las semejanzas y las diferencias. En primer lugar, la semejanza que evidenciamos en cuanto a los antecedentes implica que la estructura de ambos es recomendable para realizar mínimo un documento que, en este caso, podemos decir que aportan a cualquier documento adicional. Es decir, ellos recogen bases teóricas pertinentes y de acuerdo a los autores y los documentos consultados, se amoldan a la investigación que tienen como en proceso. La segunda semejanza implica que en los tres casos, como la tesis 1, la tesis 2, dice que tiene bases teóricas en donde existe la habilidad oral como una habilidad, es decir, las tres hacen énfasis en la habilidad oral, y los documentos o bases teóricas también hacen énfasis en esto. La tercera semejanza entre la tesis 1 y 2 y pues entre el proyecto de investigación implica que tienen estudios realizados en una media de 22 años, es decir, tomaron documentos que son de 22 años en media reciente, por lo cual se evidencia que la tesis 1 tomó documentos, son los documentos un poco más antiguos o anteriores al año 2010. La tesis número 2 los tomó en documentos recientes a lo que es el año 2009, que están entre el 2006 y 2009. Y la del proyecto de investigación también tomó bases teóricas que tienen un lapso de tiempo que está no mayores a 10 años, perdón. En este caso, la quinta semejanza que tenemos también es que evidenciamos que los autores extranjeros realizan mayoritariamente aportes a lo que son las tesis. Evidencia que en lo que es la tesis número 2 se realizó en un contexto del entorno estudiantil o entorno académico asiático. En la tesis número 1 se tomaron bases teóricas de entornos educativos latinoamericanos. Y pues incluso en la clase en el proyecto de investigación de nosotros también se tomaron documentos de ámbito internacional, en este caso documentos de universidades de los Estados Unidos. En cuanto a las diferencias de los documentos, en primera instancia se evidencia que la tesis 1 tiene mayor relevancia en información sobre materiales de aprendizaje para la segunda lengua. La segunda tesis tiene mayor relevancia en las necesidades de la población y las preferencias de aprendizaje, es decir, en cuanto a las estrategias. Y la tercera es que dentro de esta diferencia es que las bases teóricas que se tienen en cuanto al proyecto de investigación tienen el común denominador que los estudiantes buscan, los investigadores en este caso o los estudiantes que realizan la tesis buscan bases teóricas que se enfoquen en procesos de aprendizaje no repetitivos, es decir, aprendizajes que se puedan aportar al ámbito personal de los estudiantes. La segunda diferencia corresponde a que las poblaciones de estudio, en este caso de la tesis 1, tiene bases teóricas centradas en adultos y población vulnerable. En la tesis 2, las bases teóricas se enfocan únicamente en contexto de inglés de lengua extranjera, en lo que es el continente asiático y los estudiantes de inglés de estas zonas. Y nosotros en el proyecto de investigación se evidencia que no hay una población definida y los estudiantes en un proceso formativo. Por lo tanto, lo ideal es que tengan una formación continua en inglés, es lo que nosotros tenemos en esta base. La tercera diferencia
corresponde a las fuentes documentales, es decir, que la tesis 1 plantea las bases teóricas entre 1999 y 2008. La tesis número 2 plantea las bases teóricas entre 2004 y 2009. Y la tesis número 3 plantea las bases teóricas en 2014 y 2019. Aquí cabe aclarar que si bien esto es un aspecto en común, porque no presentan una muestra de bases teóricas mayores a 22 años, aquí sí las tienen, el aspecto diferenciador es que aquí sí las tienen diferenciadas por lapsos de tiempo. La cuarta diferencia de la tesis número 1 corresponde a que se realizan aportes de estudios, la tesis número 2 realiza aportes de estudios en formación adulta y la tesis número 2 realiza aportes y hallazgos que relacionan solo a estudiantes con proceso formativo en inglés, mientras que el proyecto de investigación tiene un aporte mixto que se va en la parte personal y en la parte del desarrollo de la habilidad oral en inglés. La quinta diferencia en este caso de los antecedentes corresponden a que la información sobre los aspectos que tuvieron en cuenta en la tesis 1 tienen resultados y presenta resultados que tienen variaciones incluso contrarias a lo que se plantea en las bases teóricas. En la tesis número 2 se permite que hay resultados que coinciden con lo esperado de los estudios y que pueden darse en el contraste de lo que es el proyecto de investigación de la misma tesis 2. Y en la tesis número 3, la información relevante sobre las investigaciones, en este caso, permiten confrontar resultados, pero aún así todavía los resultados no se han finiquitado en el proyecto de investigación, es posible que presente alguna variación en cuanto al aporte que le pueda realizar la base teórica a la tesis número 2. Continuando con el tema del bloque, tenemos el bloque número 3, en donde tuvimos presente... David, señor. Estamos con el tiempo. Te estás extendiendo mucho, por favor. Listo. Sí, señor. En el bloque número 3 encontramos el marco teórico, en donde hablamos de fuentes documentales, detección y extracción, recopilación de información, abordaje y conceptos, aspectos relevantes y características. Aquí también tuvimos en cuenta una tabla de criterios y pues aquí para términos generales en cuanto al marco teórico, se tiene en cuenta que se realiza la revisión de la literatura abordados en la tesis 1 y 2 y la propuesta de investigación y consistió en examinar cada una de ellas, las fuentes documentales que permitieron detectar y extraer la información para ser recopilada y de interés, así construir un marco teórico pertinente en cuanto a la investigación. En este caso, nosotros definimos lo que corresponde, las categorías, subcategorías y definiciones puntuales. Y dentro de las diferencias y similitudes, pudimos evidenciar que en el caso de la tesis de investigación 1, 1 y 2 tuvieron en cuenta la habilidad oral la tesis 2 y la tesis 3 tuvieron en cuenta la habilidad oral como una categoría general, mientras que la tesis 1 sí que la tuvo como una subcategoría, la tuvo como un aspecto, le dio la misma relevancia a lo que es la categoría de escritura como producción. Aquí es una generalidad. En cuanto al bloque del diseño metodológico, evidenciamos el alcance de la investigación, paradigma de investigación, tipo de enfoque de investigación, diseño, contexto, técnicas, instrumentos. Y en el bloque, en este mismo bloque, lo que nosotros evidenciamos dentro del análisis es que en esta parte se evidencia que los estudios tienen aspectos diferenciadores mayoritariamente, porque cada uno presenta una observación en cuanto al diseño de investigación, en cuanto al contexto y población. Por ejemplo, diseño de investigación no viene implícito en la tesis 1 y 2. Ellos no mencionan el diseño de investigación, mientras que en la investigación acción sí se evidencia dentro del proyecto de investigación que es de nosotros. Y aquí se formulan procedimientos consensuados y participativos para identificar el problema. En el contexto de la población, la tesis 1 y 2 sí tienen definida su población y el proyecto de investigación no tiene definida la población. El paradigma de investigación es una similitud entre la tesis 1 y la tesis 2. Perdón, en la tesis 1 y la tesis 3. Y en cuanto a
bloque de resultados y conclusiones, se definió que la tesis 1 frente a sus objetivos, tesis 2 frente a sus objetivos y correlación de la tesis 1 y 2. Aquí, ¿qué evidenciamos en este tema de los resultados? Se evidencia que la tesis 1 pudo validar los objetivos los objetivos específicos, pudo validar que sus resultados se dieron acorde a lo esperado para identificar características de la población. Y la tesis número 2 pudo validar que los resultados que se esperaban no fueron valideros. En este caso, en cuanto a la búsqueda de estrategias, porque se definió que no presentan variación en cuanto a la necesidad del estudio. Por último, la correlación y las conclusiones, en este caso de la tesis 1 y 2, es que las dos sí pueden llegar a tener el resultado esperado en cuanto a definir qué tipo de estrategias se pueden generar, que independiente que aporten o no aporten, estas no presentan variación. Y para finalizar las conclusiones nos basamos en el planteamiento y los objetivos y la metodología. Es decir, a nivel general, entre la tesis 1, la tesis 2 y el proyecto de investigación, evidenciamos que el planteamiento del problema en la tesis 1 aporta y realiza es coherente durante el desarrollo de lo que es el proceso de investigación. En la tesis 2 también se evidencia que es coherente el proceso al proceso de investigación, mientras que el proyecto de investigación aún tiene vacíos porque amplía muchísimo su rango en cuanto a las habilidades blandas y no delimita el tipo de habilidades, por lo cual puede presentar vacíos dentro del proceso de investigación. En cuanto a los objetivos, se evidencia que en la tesis 1 y tesis 2 sí se cumplen los objetivos de acuerdo a lo planteado, mientras que en las habilidades blandas o el proyecto de investigación, estos objetivos solo durante el proceso que mencionamos anteriormente, solo se presenta en el primero, que es en definir qué tipo de impacto presentan las habilidades blandas. Y finalmente, la metodología en los tres casos es clara y detallada y es concisa para lo que requiere el proceso de investigación. Y ahí finalizamos. ¿Listo? Bueno, Joanny, ya para terminar, ojo, porque nos queda poco tiempo, ¿cómo le aportó esta comparación para el proyecto de investigación? Bueno, para el proyecto de investigación, nuestra propuesta, pues reafirmando un poco lo que decía mi compañero Felipe, es importante que en la propuesta pues se limiten más los procesos a realizar con redes blandas. Se explica de manera detallada las redes blandas, pero no se delimita como tal el proceso que se puede seguir, como lo tiene la tesis 1 y la tesis 2, que es lo que ayudaría a que la propuesta de investigación defina mejor los objetivos y pueda hacer un proceso de análisis e investigación positiva a la cuestión que se puede implementar. David, bueno, y en cuanto al análisis, ¿cuál fue como la relación que hubo ahí entre la matriz y ya el desarrollo de análisis por bloques? ¿A mí, profe, o a yo? David. En este caso, profe, la relación del análisis de la matriz y la generación de bloques implica que pudimos nosotros segmentar cada uno de los apartes de lo que corresponde los proyectos de investigación, en este caso la tesis 1 y la tesis 2, y pudimos entrar a detallar un poco más a fondo qué es lo que nos muestra en cuanto a conclusiones que pudimos sacar desde los mismos bloques. Evidenciamos aquí, profe, que el aporte es fundamental a lo que es el proyecto de investigación de las habilidades blandas. Incluso dentro del mismo documento nosotros dijimos que hay unos vacíos muy amplios y muy grandes que dentro del contexto del análisis nos permitía sacar una asimilación muchísimo más fácil en la tesis 1 y 2 e incluso encontrar las similitudes con el proyecto de investigación. En otros casos, dentro de las diferenciadores que evidenciamos es que el proyecto de investigación, al tener esos vacíos tan amplios,
la correlación que había era muy corta y muy limitada, sobre todo para lo que es el caso del planteamiento de la pregunta problema, porque en la tesis 1 y tesis 2 van directamente al punto, van directamente al grano, mientras que nosotros dejamos muy abierto la exploración. Igual en el proceso de objetivos, como lo decía finalmente. Los objetivos... abarcamos mucho o aspiramos mucho dentro de los objetivos del proyecto de investigación, pero la tesis 1 y 2 lo que nos mostró dentro del análisis con la matriz es que son muy concisos y van de la mano cada uno para poder finalizar o desarrollar el proceso como tal. Vale, listo. Vale, muchísimas gracias. Vale, profe, muchísimas gracias a usted. Bueno, Muchas gracias. bueno, hasta luego.